Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren de maravilla. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que ha estado dando muchísimo de qué hablar en el mundo del entretenimiento, especialmente entre los fans de las parejas que nos roban el aliento. Hablamos de esa relación que al principio parecía sacada de una novela turca y que ahora parece estar envuelta en un halo de misterio y celos. Sí, amigos, hoy vamos a desentrañar la verdad, o al menos lo que se rumorea con más fuerza, detrás de un supuesto despido por celos en la pareja de Can Yaman y Demet Özdemir. Pónganse cómodos, preparen sus palomitas, porque esto se pone bueno. Y antes de que se me olvide, si aún no lo han hecho, les invito a darle a ese botón de suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. ¡Empezamos! Seguro que muchos de ustedes recuerdan la química explosiva entre Can Yaman y Demet Özdemir en la serie Erkenci. Sus personajes Candivit y Sanemayden conquistaron a millones de espectadores alrededor del mundo con su amor apasionado y sus divertidos enredos. Y claro, la vida real a menudo imita al arte, o al menos eso pareció ser con ellos. Los rumores de su relación empezaron a volar poco después del rodaje, y aunque al principio intentaron mantenerlo en privado, era imposible ocultar esa chispa que saltaba entre ellos. Sus seguidores, a quienes cariñosamente llamamos fanáticos, estaban eufóricos. La pareja de ensueño de la televisión ahora era una pareja en la vida real. Sin embargo, como suele suceder en este mundillo, la vida de los famosos está bajo el microscopio, y cada detalle, cada gesto, cada ausencia se convierte en tema de debate. Y es aquí donde entra la parte intrigante de nuestra historia de hoy. Se comenzó a rumorear que la relación de Can y Demet no siempre fue un camino de rosas. Había señales, pequeñas grietas que para los más observadores, indicaban que algo no iba del todo bien. Y una de esas señales, o mejor dicho, un incidente que salió a la luz, tiene como protagonista a alguien que en principio, solo cumplía con su labor profesional, el profesor de italiano de Demet. Sí, así como lo oyen. Al parecer, Demet, en su afán por superarse y aprender idiomas, había contratado a un profesor de italiano para perfeccionar su acento y su fluidez en el idioma. Algo totalmente normal, ¿verdad? Todos tenemos derecho a invertir en nuestro crecimiento personal. Pero, ¿dónde entran los celos en esta historia? Pues bien, según los chismes que circularon en la prensa del corazón y las redes sociales turcas, Can Yaman, quien también tiene un gran interés en Italia y su cultura, habría empezado a sentirse incómodo con la cercanía entre Demet y su profesor. Los detalles que se manejan son, por supuesto, especulativos, pero la narrativa es bastante consistente entre varios medios. Se cuenta que Can, conocido por su carácter apasionado y a veces impulsivo, habría presenciado o escuchado algo que no le gustó. Quizás conversaciones que le parecieron demasiado personales, o tal vez simplemente la dedicación y el tiempo que Demet le dedicaba a sus clases, mientras él, en ese momento, podría estar sintiéndose un poco descuidado o inseguro. Es bien sabido que las relaciones, por muy sólidas que parezcan, requieren atención constante y que la confianza es la piedra angular. La versión más extendida es que Can Yaman habría intervenido directamente, y de una forma bastante contundente, para que esa relación profesional llegara a su fin. Se habla de una conversación acalorada, de exigencias e incluso de un ultimátum. Imaginen la escena, el guapo y carismático Can Yaman, con su temperamento a flor de piel, confrontando a Demet sobre su profesor de italiano. Para muchos esto encaja perfectamente con la imagen pública que a veces se tiene de él, un hombre con una fuerte personalidad y un fuerte sentido de la posesividad, aunque sea desde una perspectiva de protección hacia su pareja. Obviamente esta historia desató un torbellino de opiniones. Por un lado, estaban los que defendían a Can, argumentando que es natural que un novio sienta celos y quiera proteger a su pareja de posibles influencias o situaciones incómodas. Para ellos el profesor era un tercero innecesario en la relación, y la intervención de Can era una muestra de su amor y compromiso. Decían que después de todo, no es agradable ver a tu pareja dedicando tanto tiempo y atención a alguien que no eres tú, especialmente si esa persona es de un género diferente. Por otro lado, estaban los que criticaban duramente la actitud de Can. Consideraban que su comportamiento era posesivo, controlador y que atentaba contra la autonomía y las decisiones personales de Demet. Argumentaban que ella tenía todo el derecho a seguir aprendiendo y a buscar su desarrollo personal sin tener que pedir permiso ni temer la reacción de su pareja. Para este grupo el supuesto despido del profesor era un
A clara señal de inseguridad por parte de Khan y un paso atrás en una relación saludable. Además señalaban que Demet es una mujer fuerte e independiente, y que no necesitaba que nadie tomara decisiones por ella. ¿Y qué hay de Demet Özdemir en todo esto? Bueno, como suele ser habitual en estos casos, ella se mantuvo bastante reservada. En las entrevistas posteriores, cuando se le preguntaba directamente sobre el tema, solía esquivar las respuestas o dar versiones muy diplomáticas. Mencionaba que su relación con Khan era privada y que no le gustaba hablar de sus asuntos personales en público. Sin embargo, su silencio a veces puede interpretarse de muchas maneras. ¿Estaba incómoda con la situación? ¿Se sentía presionada? ¿O simplemente decidió priorizar su relación y evitar polémicas innecesarias? Lo cierto es que poco después de que estos rumores cobraran fuerza, el profesor de italiano desapareció de la vida de Demet Özdemir. No hubo más menciones de sus clases, ni fotos juntos, ni nada que indicara que la relación profesional continuara. Esto para muchos fue la confirmación de que los celos de Khan habían tenido un efecto directo. A veces la ausencia de pruebas no significa que algo no haya sucedido, sino que se ha manejado con discreción para evitar un escándalo mayor. Y aquí es donde se vuelve aún más interesante. Las relaciones en el mundo del espectáculo son efímeras, y la de Can Yaman y Demet Özdemir no fue la excepción. Poco tiempo después de estos supuestos incidentes, y de haber sido una de las parejas más seguidas y deseadas, anunciaron su separación. Fue un golpe para muchos de sus seguidores, que habían invertido emocionalmente en su amor. Y por supuesto, los rumores sobre las causas de la ruptura no tardaron en aparecer. Muchos vincularon directamente la separación con estos supuestos celos y el incidente del profesor de italiano. Se especuló que esa tensión generada por la incomodidad de Khan podría haber sido una de las tantas razones que desgastaron la relación. Otros, sin embargo, apuntaron a la intensidad de sus agendas, las largas distancias por motivos de trabajo, o simplemente a que, como muchas parejas, se dieron cuenta de que no eran compatibles a largo plazo. Pero la teoría de los celos del profesor de italiano se quedó resonando. Porque, seamos honestos, a todos nos ha picado un poco el gusanillo de la inseguridad en alguna relación. Ver a tu pareja hablando con alguien que te parece atractivo, o dedicándole tiempo y atención que sientes que te quitan, puede ser un detonante. Y si sumamos a eso una personalidad fuerte y un poco impulsiva, el resultado puede ser explosivo. Es importante recordar que mucho de lo que sabemos sobre la vida privada de los famosos son rumores, especulaciones y filtraciones. No siempre tenemos la verdad absoluta y a veces, las historias se magnifican o se distorsionan para hacerlas más jugosas. Sin embargo, en el caso de Can Yaman y Demet Özdemir, la narrativa de los celos y la intervención en el ámbito profesional de Demet tiene cierta credibilidad, porque se alinea con algunos aspectos de sus personalidades y la dinámica que se percibía en su relación pública. Además, este tipo de situaciones nos invitan a reflexionar sobre las relaciones en general. ¿Hasta dónde son aceptables los celos? ¿Cuándo cruzan la línea de la inseguridad a la toxicidad? ¿Cómo se equilibra el amor y la protección con la autonomía y la confianza en una pareja? Estas son preguntas que cada uno de nosotros puede hacerse, y que nos ayudan a entender mejor las complejidades de las relaciones humanas. Lo que sí podemos afirmar con cierta seguridad es que la historia del profesor de italiano y los supuestos celos de Can Yaman se convirtió en un capítulo más en la saga de esta popular pareja. Ya sea que haya sido la causa principal o simplemente un detalle más en un mar de situaciones, lo que queda es la imagen de una relación intensa, apasionada y, quizás, un poco turbulenta. Y es precisamente esa intensidad, esa chispa, esa cercanía que sentimos al verlos en pantalla, lo que nos engancha y nos hace querer saber más. Nos convertimos en detectives de sus vidas, buscando pistas, analizando cada declaración, tratando de descifrar los misterios que envuelven a sus corazones. Y esa es, en parte, la magia de ser fan, ¿no creen? Así que la verdad sobre si Can Yaman despidió al profesor de italiano de Demet Özdemir por celos, bueno, la verdad absoluta solo la saben ellos dos. Pero los indicios, los rumores y la lógica de las situaciones apuntan a que algo de eso hubo. Quizás no fue una escena digna de telenovela con gritos y portazos, pero sí pudo haber sido una conversación determinante, una exigencia tácita o explícita, que llevó a un cambio de circunstancias. Y para cerrar este capítulo de hoy, les quiero agradecer infinitamente por acompañarnos en este viaje por los entresijos del mundo del espectáculo. Espero que hayan disfrutado de esta historia tanto como yo disfruto investigando y contándoles.
Ahora, la pelota está en su tejado. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre este tema. ¿Creen que los celos de Khan tuvieron algo que ver en la salida del profesor? ¿Consideran que su actitud fue justificada o excesiva? Dejen sus comentarios aquí abajo, me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha parecido interesante y entretenido, por favor, no se olviden de darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo fuerte.